Bueno, este, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo de estadística o introducción a la estadística inferencial con la clase de pruebas de hipótesis. Eh, es un concepto o son varios conceptos que pues puede que nos resulte un poco difíciles al principio de conocer, porque tal vez no estemos acostumbrados a ellos, pero estos conceptos subyacen a mucho de la interpretación que se hace con respecto a los estudios en investigación. Entonces, el objetivo final no queremos que se nos olvide, es que nosotros podamos interpretar de manera comprensiva la evidencia que hay al respecto de nuestra materia de interés en medicina, ¿ok? Entonces, lo padre de esto, de estos conceptos, como lo son las pruebas de hipótesis y por qué es importante tener una noción muy básica de las pruebas estadísticas, es porque en medicina la forma rigurosa en la cual se realiza evidencia es a través, aparte de la metodología, del análisis de datos y de la estadística moderna. Entonces, si nosotros comprendemos esto, y les voy a plantear esta siguiente situación, nosotros podemos realizar una inferencia adecuada y que se pueda trasladar a la acción clínica. Entonces, imaginemos un escenario donde a nosotros como clínicos o como médicos, pues nos interese hacer una intervención, que es una de las principales aplicaciones que nosotros le podemos ver a la medicina basada en evidencia. Hacer una intervención directa en un paciente basado en una medida farmacológica. Vamos a pensar en un estudio o en una situación, ¿no? Porque a veces como clínicos pensamos que nunca nos vamos a meter en un estudio, pero pensémoslo como una situación clínica donde a un paciente que ya tuvo un infarto previo, pensemos que un medicamento, en este caso una estatina, puede ser de beneficio para que no desarrolle un segundo infarto. Nuestra lógica pensaría, y de acuerdo a la evidencia, lo que ya se sabe al respecto, pues nuestra lógica pensaría que el uso de estatinas, pues evidentemente va a disminuir el riesgo para presentar un segundo infarto, ¿ok? Pero, pues pensémoslo como un estudio que se realizó hace algunos años atrás, ¿no? Donde pues no sabíamos si recetar estatinas era mejor que nada más recetar medidas convencionales o higienodietéticas. Entonces, pensemos que cómo podríamos demostrar que el uso de estatinas es mejor que aplicar un medicamento convencional o estándar. Entonces, diseñamos un estudio donde aplicamos estatina a un grupo y a un otro grupo no le aplicamos estatina, le damos el tratamiento convencional o el tratamiento estándar en esa época. Lo seguimos durante un año y yo al final a 1000 pacientes les aplico mi medida y a 1000 pacientes no les aplico mi medida, o sea, mi grupo control, lo sigo durante un año y mido sus niveles de colesterol LDL, que si nos acordamos es el colesterol que está directamente relacionado con los eventos cardiovasculares. Entonces, vemos que en el grupo donde pues hay una intervención, en este caso de estatinas, y en el grupo donde hay una intervención no farmacológica, pues hay una diferencia o hay una estimación diferente, ¿no? O sea, en este grupo salió con 60 miligramos sobre decilitro y en este grupo salió con 95 miligramos sobre decilitro. En el ejemplo los quería poner al revés, pero bueno. El punto es que nosotros como médicos o como clínicos, esto nos aporta muchísima información porque nos da a entender que en sí hay una reducción con respecto a un grupo en este estimador o en este parámetro bioquímico. Entonces aquí la pregunta fundamental que nosotros queremos identificar es, ¿serán diferentes desde el punto de vista estadístico o matemático? O sea, ¿serán lo suficientemente diferentes como para que yo como clínico pueda asegurar de manera contundente que el uso de mi medicamento, de mi intervención, está asociada con una reducción en el colesterol LDL? Entonces,
En este sentido, pues nosotros tenemos que plantear pues una hipótesis. Las hipótesis son planteamientos o aseveraciones de lo que espero que se demuestre en mi experimento, en este caso en mi muestra de estudio, en relación con un fenómeno que pues vamos a siempre tratar de determinarlo como un evento de interés. Esto en función de una muestra recolectada de la población, ¿ok? Entonces, no se les olvide que la población es un grupo de personas que comparten una característica en similar y una muestra es, como su nombre lo indica, un subconjunto de la población donde estamos evaluando este fenómeno. Entonces, una hipótesis finalmente es un planteamiento que puedo contrastar mediante diversos métodos. Aquí, desde el punto de vista estadístico, yo lo puedo contrastar con pruebas estadísticas, en el cual pues yo asumo que mis datos o mi información que recapitulé dentro de este estudio se puede comportar de una manera que yo estoy hipotetizando. Entonces, si yo al final quiero evaluar si mis resultados son válidos, pues tengo que calcular la probabilidad de que estos hallazgos, si existe una diferencia, pues no sean hallazgos debido al azar o por mero hallazgo espurio, ¿no? O sea, quiero vender o quiero comprobar contundentemente que existe un efecto de mi medicamento con respecto a otro medicamento, ¿no? Y esto en general pasa muchísimo en medicina y en la práctica clínica, porque nosotros queremos cuantificar cuánto va a surtir efecto una intervención. ¿Cuánto es la probabilidad de que una persona desarrolle o no desarrolle un evento? Entonces, si nosotros nos buscamos en la evidencia científica, lo que la mayoría de los textos científicos buscan, a grosso modo, es tratar de contrastar hipótesis. Entonces, finalmente vamos a denominar a una hipótesis que nosotros asumimos que es la verdad entre comillas aceptada o la verdad que nosotros queramos probar. Esto quiero hacerles la aclaración. No tiene que ver esto con lo que vimos al principio de la clase pasada, donde nosotros decíamos que el parámetro o pues sí, el parámetro que está en función de la población es la verdad absoluta. No, 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 no. Aquí estamos hablando de una aseveración que nosotros estamos considerando como nuestra verdad a retar o nuestro paradigma que nosotros buscamos romper. Entonces, a este paradigma que nosotros buscamos romper, vamos a llamarle nuestra hipótesis nula. O sea, que no existe una diferencia, un cambio, algo que contrastar. O sea, es como el status quo, ¿va? Y en este sentido, si tenemos algo que queremos contrastar, pues entonces tenemos que plantear una alternativa a este contraste que nosotros buscamos hacer. O sea, si nosotros queremos romper este paradigma, nosotros como científicos, como médicos, como tomadores de decisiones, tenemos que proponer algo. O sea, no podemos romper algo si no proponemos con qué podemos sustituirlo, o cambiarlo o mejorarlo. Entonces, si nosotros proponemos algo con el cual nosotros vamos a romper este paradigma, entonces esta hipótesis que nosotros planteamos, lo que buscamos es plantear este cambio al paradigma que nosotros consideramos como la verdad aceptada en la evidencia. Entonces, esta hipótesis la nombramos como hipótesis alternativa. Entonces, aquí hay de dos sopas. O tener una hipótesis, más bien tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, pero esencialmente nosotros tenemos que rechazar alguna de ellas. Lo propio es que nosotros rechacemos o fallemos en rechazar la hipótesis nula. O sea, cuando decimos que fallamos en rechazar, nosotros asumimos que esa verdad o ese status quo se mantiene, mientras que si rechazamos la hipótesis nula, entonces nosotros estamos diciendo que ese paradigma o esta verdad que nosotros estamos contrastando, entonces se está rompiendo y por ende existe otra alternativa. Entonces, esto es una cuestión más allá meramente de forma, pero quiero que entiendan que
nosotros como investigadores pues nos interesa poner a prueba esta verdad absoluta. O sea, quiero que nos centremos en esta verdad aceptada, no absoluta, verdad aceptada dentro de la evidencia. Entonces hay de dos tipos, fallamos en rechazar o rechazamos la hipótesis nula, pero nunca aceptamos. ¿Por qué decimos que no aceptamos tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna? Porque vamos a ver más adelante que nuestras hipótesis, como van a estar en función de una muestra, si alguien, un investigador, ¿no? repite ese mismo experimento o esa misma muestra y encuentra algo diferente a lo que ustedes encontraron, a pesar de que sea la misma método, el mismo evaluación, como lo vimos en la clase antepasada, pues puede que por distribución se comporte de una manera diferente. Entonces, si alguien acepta una realidad, pues está aventando el tiro de que esa realidad que aceptó, pues probablemente sea una verdad que no necesariamente se replica en otro estudio. Entonces es más propio rechazar o fallar en rechazar una hipótesis nula, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es mucho de cómo lo planteamos dentro de nuestro verbario, ¿no? Entonces, en general, nosotros si estamos diciendo, vamos a contrastar una hipótesis nula con una alterna o una paradigma alterno, entonces aquí algo que pues se nos viene a la mente, pues yo cómo lo voy a hacer. O sea, yo como médico o yo como investigador, ¿cómo voy a contrastar esta hipótesis que pues tradicionalmente se ha venido utilizando? Entonces, para esto nos van a servir las pruebas de hipótesis estadísticas, ¿no? Entonces, no quiero que nos olvidemos dónde estamos parados. Tenemos hipótesis, tenemos dos tipos de hipótesis, hipótesis nula y hipótesis alterna. Y para poder contrastarlas, nosotros utilizamos pruebas de hipótesis estadísticas. Entonces, estas pruebas de hipótesis estadísticas son métodos, esto es algo importante, son métodos, herramientas para la cual vamos a poder contrastar dos planteamientos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y estas nos van a ayudar a esclarecer cuál de las dos hipótesis debe prevalecer bajo un paradigma conocido. Entonces, aquí finalmente nos están diciendo, ok, si yo voy a utilizar un método para contrastar dos hipótesis, pues entonces, ¿qué método debo utilizar? ¿Cuál es el apropiado? ¿Cómo yo puedo seleccionar un método adecuado? Entonces, antes de seleccionar un método adecuado, pues tenemos que adentrarnos un poco a saber cómo funcionan las pruebas de hipótesis estadísticas, ¿no? Esencialmente, como cualquier otro método, implica ciertas asunciones o ciertas condiciones para el cual nosotros vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a pensar que así muy rudimentariamente, yo quiero desatornillar un tornillo, vaya, la redundancia, de la pared. Y pues para poder seleccionar el mejor desatornillador para este tornillo, pues tengo que considerar algunas consideraciones, tengo que considerar algunas asunciones, vaya que el tornillo sea de cruz, que por ejemplo el tornillo sea de línea recta, que el tornillo sea de estrella o que el tornillo de plano esté completamente chato y tenga que utilizar pues otro tipo de desarmadores especiales. Pero si se dan cuenta cómo para el mismo propósito voy a poder utilizar diferentes tipos de desarmadores, quiero que vean así a las pruebas de hipótesis estadísticas, diferentes tipos de desatornilladores para poder realizar el trabajo. Entonces, esto quiero que lo entendamos de manera muy, muy certera porque más adelante vamos a ver qué tipos de pruebas de hipótesis existen. Entonces, el primer supuesto es que nosotros como médicos, como investigadores, hipotetizamos que los datos se comportan de cierta manera, ¿no? Y esto lo vimos en nuestra clase de normalidad y en la clase de otro tipo de distribuciones donde vimos que, por ejemplo, algunos datos pueden tener un comportamiento como nuestra curva normal. Otros datos puede que tengan un comportamiento como una curva sesgada hacia la derecha, ¿no? Otros datos probablemente van a tener un comportamiento, pues dependiendo del tipo de datos, pues puede ser como una distribución bimodal, ¿no? O sea, en un caso muy bizarro. Pero finalmente nosotros estamos hipotetizando que los datos se comportan como una manera ya conocida, ¿no? Entonces, nosotros, como ya obtuvimos esos datos y nosotros ya evaluamos la forma en la que se distribuyen y nosotros hipotetizamos que esa forma en la que se distribuyen se comporta como una distribución ya conocida en la literatura, pues nosotros podemos extraer un estadístico, ¿no? Lo que les decía,
Los estadísticos van a estar en función de la muestra. Nosotros podemos sacar que el promedio, que la mediana, que la moda, o sea, un dato en función de nuestra muestra. Entonces, como nosotros sacamos un estadístico, nosotros vamos a hacer otra segunda asunción, que este estadístico, vamos a pensar que este promedio, si yo repitiera de nuevo el experimento muchas veces, este estadístico cada vez que lo grafique, vamos a plantear que se distribuye de una manera. O sea, estamos hablando aquí del estadístico, no de los datos, o sea, del mero estadístico. O sea, y pensemos que el estadístico, ahora que si pudiera volver a repetir el experimento, asumo que se distribuye de cierta manera, ¿no? O sea, que en unos experimentos mi promedio va a estar aquí. En el siguiente experimento, ahora mi promedio va a estar aquí. En el tercer experimento, el promedio va a estar aquí, ¿no? Y al final, si yo hiciera 1000 experimentos, al final tendría una curva como esta. Entonces, mi estadístico, como yo hipotetizo que se comporta como cierta distribución, entonces yo puedo sacar eh, eh, un comportamiento de este estadístico. Entonces, nosotros, al momento de que nos planteamos este escenario, donde imaginemos que 1000 investigadores o 100 investigadores sacaron su propio promedio. Este es el promedio del investigador 1, es el promedio del investigador 2, aquí está el promedio del investigador 3. Entonces, imaginemos que yo quiero hacer un consenso en el cual yo voy a aceptar el promedio del 95% de estos investigadores como mi aproximación más exacta a la realidad, ¿no? Entonces, en el punto en el cual yo establezco un porcentaje que está en función de esta distribución, pues yo estoy estableciendo un límite, o sea, un límite en el cual, pues si está dentro de este como intervalo o dentro de este conjunto de promedios que estoy hipotetizando, pues voy a establecer que mis investigadores pues no se alejaron de mi realidad. Pero en el caso de que en mi experimento, ¿no? Mi estadístico esté fuera de este o esta región que yo acepto como mi región donde yo voy a considerar que mi paradigma se conserva, pues en el caso de que mi promedio salga, vamos a pensar, o de mi estadístico acá, pues como está lejos de esta región de aceptación de la verdad, pues yo voy entonces en mi estudio decir que este estadístico está fuera de esta región de confianza o esta región de aceptación. Lo mismo pasa en las pruebas de hipótesis. Imaginemos que esta es la distribución de mi estadístico arbitrario. Vamos a pensar que puede ser el promedio, puede ser la media, puede ser un estadístico cualquiera, ¿no? Entonces yo acepto que por conveniencia, si mi estadístico cae aquí, entonces voy a tener una región de aceptación de este estadístico. Cabe aclarar que esta región de aceptación la establece el investigador o la persona que está haciendo ese estudio. Y es una región hasta cierto punto por conveniencia. O sea, no hay un consenso matemático, no hay un consenso basado en la evidencia clínica o que tenga una implicación directa en la práctica clínica. O sea, finalmente yo como investigador digo, si de 100 experimentos que haga, en el 95% o en 95 de ellos, estos investigadores encuentran que este estadístico se encuentra en esta región, pues entonces yo voy a mantener mi hipótesis. O si cae dentro de esta región de rechazo, yo voy a fallar perdón, yo voy a rechazar entonces esta hipótesis que yo tenga. Entonces, recapitulemos este proceso, porque puede que sea un poquito complicado. Tenemos datos de un estudio. Nosotros extraemos un estadístico de estos datos. Como este estadístico yo asumo que se puede repetir muchas veces, yo hipotetizo que este estadístico se comporta como una distribución, ¿ok? Y esta distribución yo voy a establecer una región de aceptación y una región de rechazo, en la cual se van a delimitar dos puntos.
sea, una región, un umbral de aceptación y un umbral de rechazo. Y si se dan cuenta, este umbral está separado por un solo punto. O sea, aquí está el punto. Aquí está el punto. Si yo como investigador hipotetizo que mi estadístico se distribuye de esta manera, bajo ciertos supuestos, etcétera, y en mi muestra obtengo que mi estadístico cae aquí, entonces cae dentro de mi región de rechazo. Y si mi estadístico cae acá, entonces cae dentro de mi región de aceptación. ¿Qué implicaciones tiene dentro del punto de vista de las hipótesis y por qué les estoy dando toda esta faramaya de plática? Porque finalmente nosotros para poder decir que mi hipótesis, no quiero que se nos olvide esta parte, para poder decir que mi hipótesis nula es la mera neta o la hipótesis alterna es el paradigma o el planteamiento que yo quiero proponer, ¿cuál de estas dos puede que sea la verdad? Entonces, para poder tener una regla de decisión para poder rechazar o fallar en rechazar nuestra hipótesis nula, nos vamos a esta regla. Es un método finalmente, es una forma en la cual yo voy a poder con métodos numéricos cuantificar qué tanto me estoy acercando o qué tanto puedo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces no quiero que se nos olvide estas dos conexiones. Que yo a partir de mis dos planteamientos, la herramienta que yo estoy utilizando para poder contrastar o para poder decir cuál de los dos planteamientos es la propuesta más acercada a la realidad, pues entonces utilizo pruebas de hipótesis estadística. El concepto fundamental de las pruebas estadísticas es esta, ¿ok? O sea, donde yo establezco una región de aceptación y una región de rechazo. O sea, básicamente esto se traslada a que si mi estadístico cae en mi región de aceptación o dentro de este intervalo al 95%, entonces yo fallo en rechazar mi hipótesis nula. O sea, mantengo mi paradigma que ya está conocido. O sea, básicamente mantengo el status quo. Pero vamos a pensar que mi muestra cayó en esta región de rechazo, mi estadístico a evaluar. Entonces yo rechazo mi hipótesis nula. O sea, yo como rechazo mi hipótesis nula, entonces yo estoy diciendo que esta verdad o este paradigma que antes se conocía, pues probablemente no sea el caso en mis datos. Entonces, como lo estoy rechazando, este planteamiento original de la hipótesis nula, pues entonces la propuesta que yo traigo a colación es la hipótesis alterna. ¿Ok? Entonces, es nuestra regla de decisión para poder decir si mi hipótesis nula se mantiene o yo rechazo mi hipótesis nula. Entonces, en este sentido, pues tenemos que introducir, pues bueno, si estamos viendo que mi estadístico cae o puede caer acá, o mi estadístico puede caer acá, o sea, puede prestarse un poco a pues una probabilidad en que caiga en una de las dos regiones, tanto en la región de rechazo como en la región de aceptación. Entonces, para esto sale el bendito valor P. La definición formal del valor P es que dada en que la hipótesis nula es verdadera, o sea, de que este paradigma que estamos tratando de romper es verdadero, el valor P se define como la probabilidad de obtener un resultado o un estadístico igual o más extremo que lo que realmente se observó en los datos. ¿Ok? Entonces, el valor P nos habla meramente de una probabilidad y es la probabilidad de que yo tenga un resultado o un estadístico igual o mayor de lo que realmente observamos en los datos, ¿no? Entonces, si yo dentro de mis datos tengo un valor P muy grande, vamos a pensar como hablamos de probabilidad, la probabilidad solamente puede ir de 0 a 1. O sea, ese es como el primer concepto que queremos recapturar. Como la probabilidad o la proporción finalmente va del 0 al 1, vamos a pensar en un valor P de cercano al 1, ¿no? O sea, 0.8. Esto nos traslada en una probabilidad de que yo tenga un estadístico mayor
o más lejos de mis datos, dado que esto de la hipótesis nula es la verdad, ¿no? Entonces, como tenemos aquí una probabilidad muy alta, o sea, puede que probablemente, si yo repito mi experimento a la siguiente vez, probablemente mi estadístico caiga en esta región. O probablemente caiga mi estadístico en esta región. O sea, finalmente nos traslada en qué tan probable es que mis datos finalmente se comporten de una manera diferente a lo que yo espero que se comporten. Entonces, esa es como la definición teórica, ¿no? De manera muy simplificada, antes de que se me olvide, como nosotros estamos, déjenme borrar aquí todo todos estos apuntes. Como no es, yo estoy estableciendo a conveniencia una región de aceptación, o sea, yo estoy diciendo que si de 100 experimentos en el 95% de ellos mi estadístico cae en esta región, pues entonces yo fallo en rechazar la hipótesis nula, o yo mi paradigma de la hipótesis nula lo mantengo. Entonces, si yo estoy estableciendo un 95%, esto es un criterio hasta cierto punto arbitrario. O sea, alguien podría decir, ay, ¿por qué no agarras el 99? ¿Por qué no agarras el 99, 99? O sea, ¿por qué no agarras el 90? O sea, esto del 95% es un criterio que usualmente se utiliza o se ha venido utilizando de manera hasta cierto punto arcaica. Entonces, el resto, o sea, el 5%, es el complemento, o sea, esta región de rechazo. Entonces, el valor P se compara o es el equivalente o va de manera muy directa a esta región de aceptación. Entonces, esta región de rechazo finalmente es el complemento de la región de aceptación. O sea, y si yo tengo aquí el 95%, aquí debo tener el 5%. ¿Ok? Bueno, el 2.5 y el 2.5, que al final nos trasladen el 5% combinado. Entonces, de manera simplificada, el valor P nos ayuda a determinar si se rechaza o se falla en rechazar la hipótesis nula. Y de manera muy, muy simplificada, o sea, si el valor P de mi prueba estadística que apliqué es menor que mi alfa, o sea, mi punto de rechazo, o sea, vamos a poner que el 0.5% o el 0.05, entonces yo rechazo la hipótesis nula, ¿ok? Entonces hay dos escenarios, que la P o mi estadístico derive en una probabilidad de punto o menos de 0.05, entonces en este caso yo rechazo la hipótesis nula. O sea, la hipótesis nula, bye. Y por ende, el planteamiento secundario, en este caso la hipótesis alterna, es una propuesta que yo puedo plantear como una alternativa a esta verdad. Pero vamos a pensar, ¿qué pasa si el valor P de mi prueba estadística es mayor a 0.05? Entonces aquí, en este caso, como cae dentro de mi región de rechazo, o sea, aquí tenemos nuestro valor P, imaginemos que aquí cayó nuestro estadístico y como cayó en un umbral menor al 0.05%, 0.5%, ajá. Entonces, en este caso yo rechazo mi hipótesis nula. Pero vamos a pensar que cayó acá. O sea, como cayó con un estadístico dentro de la región de aceptación que derivó en una P dentro de esta región de aceptación, o sea, una P mayor a 0.05, entonces la conclusión es que yo falle en rechazar la hipótesis nula. O sea, como fallé en rechazarla, o sea, la hipótesis nula se prevalece como la verdad. Entonces, la hipótesis nula es la que prevalece como esta verdad que pues fallé en rechazar. Entonces, muchos investigadores lo que finalmente hacen al momento de interpretar estudios es se van directo a la prueba, al valor P de la prueba estadística.
Y esto es una práctica que en manera muy simplificada pues puede resultar ah, pues en una práctica que no necesariamente considera toda la teoría que hay detrás de este valor P. Entonces, ¿qué tal si al final vamos a regresar un poco el ejemplo del destornillador y el tornillo de cruz? ¿Qué tal si el investigador, en lugar de utilizar un tornillo de cruz, utilizó un tornillo de diamantes, ¿no? Un tornillo de rombo, ¿no? Entonces, como utilizó un método diferente que probablemente le haya servido para sacar ese clavo, probablemente ese clavo haya salido más que a la fuerza que porque el método haya sido el apropiado. Entonces, como el investigador sacó el clavo casi casi como el tornillo a la fuerza porque utilizó un destornillador pues que probablemente no haya sido el útil para el tornillo, pues el investigador pudo haber dicho de manera muy errónea que todos a partir de ahora los destornilladores que se tengan que clasificar como de cruz, a partir de ahora pues los tenemos que sacar con un destornillador de rombo. Entonces, cuando vemos una prueba de un valor P en cualquier journal, siempre nos tenemos que preguntar cuál fue el destornillador que utilizaron los investigadores, los clínicos, para poder sacar ese tornillo, o cuál es la prueba estadística que subyace a este valor P, porque en unos artículos o en unos experimentos puede que el valor P haya salido con el número suficiente para rechazar mi hipótesis nula. Pero con otros estudios puede que sea lo contrario, o sea, que ahora sí sea mayor a 0.05. Entonces el método importa, pero sobre todo no quiero que se les olvide que estas pruebas de hipótesis son reglas de decisiones que no están a prueba de que no están exentas de errores, más bien. O sea, como son métodos, como son destornilladores para sacar tornillos, esto va a depender del método que utilicemos y sobre todo de los supuestos que hagamos. Entonces, supongamos que conoce la distribución del estadístico de prueba, como ya lo habíamos visto. Ahora, como conocemos esta distribución, o asumimos que conocemos esta distribución, entonces podemos calcular una probabilidad de cometer un error. Vamos a pensar que por lo mismo, nosotros aceptamos una región o nosotros establecemos una región de aceptación. Por, eh, por lógica, podemos pensar que en el 5% de los casos, vamos a pensar que un investigador encontró un estadístico y cayó acá. Y nosotros, por lógica, podemos pensar que 5% de esos investigadores van a ocurrir o van a concurrir en esta región de rechazo sin que necesariamente sea una región de rechazo verdadera. Entonces vamos a ver más adelante que esto se traslada a errores dentro de cometer asunciones en pruebas de hipótesis. Entonces, la probabilidad de rechazar erróneamente la teoría aceptada o el paradigma a conveniencia o que queremos contrastar, nosotros le vamos a llamar o vamos a determinar un nivel de significancia para el cual pues nuestra teoría va a estar contrastándose. Entonces, si el umbral se selecciona para asegurar un nivel de significancia suficientemente pequeño, o sea, que la región de rechazo sea pequeño finalmente, o sea, para que si ese experimento se repitiera 100 veces, 1000 veces, o sea, muchas veces, sea el menor el número de los investigadores que falsamente rechacen o rechacen la hipótesis nula, o al contrario, fallen en rechazar la hipótesis nula. Entonces, esto se traslada en los famosos errores al probar hipótesis. Estos errores podemos estudiarlo de la siguiente manera. Pensemos que yo tengo un medicamento A y un medicamento B que yo quiero evaluar su eficacia, como el ejemplo que vimos al principio. Entonces, si nosotros tenemos la hipótesis de que el medicamento A es mejor que el medicamento B porque disminuye el colesterol, es mejor, tiene mayor efecto sobre
parámetro que yo quiero evaluar, pues entonces la asunción o la verdad que antes se conocía es que esos dos medicamentos al parecer puede que sean iguales. Si lo que yo quiero probar es que estos medicamentos sean diferentes en beneficio al medicamento A, ¿no? Que yo estoy hipotetizando que es el medicamento que puede traer un beneficio. Entonces aquí si se dan cuenta yo estoy planteando dos asunciones o dos hipótesis. Que el medicamento A y el medicamento B, en este caso el placebo, no tengan o sean iguales en su efecto, en el caso del ejemplo, de lípidos, ¿no? Y la hipótesis alterna es que sean diferentes, es decir, que el medicamento A reduzca los niveles de lípidos. Vamos a poner de LDL. Entonces yo planteo en dos hipótesis. La hipótesis nula, o sea que no haya diferencia en mis dos medicamentos, y una alternativa, o sea que exista algo diferente en los niveles de LDL. Entonces, como yo saco mis niveles de LDL y yo calculo en estadístico en función de este parámetro, digo, en función de este estimador, ¿no? Entonces yo al final obtengo un valor P de esta prueba estadística, o sea, de comparar este grupo con este grupo, ¿no? Entonces, esto pues nos va a derivar en un valor P. Al final, si yo eh, tengo que mi valor P es menor a mi nivel de significancia, que si se acuerdan, mi nivel de significancia yo lo establezco de manera arbitraria. Normalmente establecemos que un nivel de 0.05 es nuestro umbral para rechazar o fallar en rechazar mi hipótesis nula. Si mi valor P, en este caso derivado de mi prueba estadística, es menor a 0.05, pues yo les dije, entonces, si es menor, pues yo rechazo la hipótesis nula. Y bueno, aquí el diagrama dice aceptar, pero esto quiere decir que como yo lo rechazo, yo planteo como alternativa a la hipótesis alterna. Pero si no es el caso, es decir, si yo tengo un valor P de más de 0.05, vamos a pensar que es de 0.20. Entonces yo no puedo rechazar la hipótesis nula, o sea, fallo en rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, mi paradigma, que antes se conocía como hipótesis nula, prevalece. ¿Ok? Entonces, esencialmente es el proceso por el cual nosotros establecemos de manera numérica dos planteamientos. Pero como yo les decía al principio de la clase, a menos de que hagamos un muestreo en toda la población, que al final es imposible, o sea, hacer un censo, o sea, imaginémonos que evaluamos el fenómeno, o sea, que en este caso apliquemos el medicamento A y el medicamento B, en este caso el placebo, a toda la población. En el caso del ejemplo del principio de la clase, imaginemos que démosle estatinas comparado con el placebo a todos los mexicanos que hayan sufrido un infarto al miocardio. Imposible, o sea, de verdad imposible. No se va a poder conocer el efecto real, o al menos el efecto acercado a la población. Entonces, nosotros asumimos que existe una verdad, o sea, una realidad en la cual, pues el investigador, por X o Y razón, pues trata de acercarse. Entonces, hay de dos sopas. O que la hipótesis nula sea la verdad, la mera neta del planeta, o que la hipótesis nula no sea verdad, o sea, que sea falsa, ¿no? O sea, que existe un paradigma que lo contradice y por lo tanto la hipótesis alterna es la propuesta de esta hipótesis nula, o sea, la hipótesis alterna es la verdadera. Entonces, como yo difícilmente voy a poder hacer una estimación en toda la población, pues la realidad a veces no la podemos conocer, ¿no? A pesar de que hagamos un muestreo completo de mis datos, más bien de toda mi población, una gran cantidad de muestras, pues la realidad, insisto, es a veces difícil de conocer. De manera muy simplística, aquí la hipótesis nula, que dice que el medicamento no causa efecto, pues yo establezco que esa es mi realidad, que solamente se conoce por un ser supremo, ¿no? Vamos a pensar que yo dentro de mis datos, yo rechacé mi hipótesis nula. O sea, yo
dije, dentro de mis datos, pues yo caí en un umbral de significancia menor a 0.05 y por ende rechacé mi hipótesis nula. Por lo tanto, concluyo que el efecto del medicamento A es mejor que el del placebo. Pero esto es falso, o sea, porque aquí yo, como buen ser supremo, digo que la hipótesis nula es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, si la verdad absoluta es que el medicamento no causa efecto y yo dentro de mis datos estoy rechazando esta verdad, entonces estoy incurriendo en el famosísimo error tipo 1. El error tipo 1 básicamente se traslada en dar un tratamiento que no funciona. Porque básicamente digo, pues como yo rechacé la hipótesis nula y estoy aceptando, o más bien estoy proponiendo que el medicamento A tiene un efecto, entonces a todos mis medicamentos, a todos mis pacientes a partir de ahora les voy a dar este medicamento, pero la realidad que este ser supremo conoce dice que no, en realidad tiene un efecto. Entonces, este error tipo 1 en la práctica clínica se traslada como dar un tratamiento que no funciona a un evento, a una intervención que probablemente no haga un efecto como tal. Entonces, lo ideal es que, dado que... Ay, perdón, no, todavía no, paso para allá. Ya. Aquí déjenme, le doy al borrador. Dado que la hipótesis nula es la verdad absoluta que, insisto, el ser supremo solamente conoce, lo ideal es que el investigador llegue también a esta verdad absoluta, ¿no? O sea, que no se rechace esta hipótesis nula. Entonces, esto es lo correcto. O sea, esto es lo ideal. O sea, que si no existe un efecto en el medicamento, pues el investigador lo pueda observar y pueda concluir lo mismo. Entonces, esto es lo ideal. Pero, ¿qué pasa cuando el medicamento pues causa un efecto? O sea, el medicamento tiene un efecto benéfico y por tanto el paradigma que yo o que el Ser Supremo conoce, pues dice que el medicamento como causa un efecto, pues entonces rompe este paradigma y por ende la hipótesis alterna es la verdad. Entonces, yo como investigador, pues lo ideal es que si el medicamento causa un efecto, pues también el investigador lo pueda apreciar. O sea, que el investigador también concluya que existe un efecto dentro de sus pacientes. Por ende, ambos coinciden. Pero ¿qué pasa aquí cuando, dado que el medicamento funciona, el investigador no rechaza la hipótesis nula? El investigador se aferra, que dice no hay ningún efecto. Pero la verdad absoluta dada por el Ser Supremo dice que el medicamento sí funciona. Entonces aquí se comete un error tipo 2 que se traslada en la práctica clínica como no dar un tratamiento que funcione. Y esto es importante porque esto puede llevar a serias consecuencias en la práctica clínica. Porque el error tipo 2 básicamente se traslada a que como yo como médico digo que no causa ningún efecto terapéutico benéfico al paciente, pues no se los estoy dando, ¿no? Y como yo no estoy dando ninguna intervención y el Ser Supremo sabe que sí existe este beneficio, pues el médico está incurriendo en una mala práctica. Porque esto se puede estudiar dentro del siguiente planteamiento. ¿Qué es peor? Dar un medicamento que, pues a pesar de que no funciona un médico se lo dé a su paciente, o dado que el medicamento sí funciona y que causa un efecto terapéutico benéfico, el médico no se lo dé. ¿Cuál creen que sea peor? Pregunta para el público aquí presente. Segundo caso, ¿no? Dice Abraham. Alguien comenta algo, el segundo, ¿no? Esencialmente sí, el segundo caso es peor, ¿no? Desde un punto de vista terapéutico. O sea, porque si un medicamento funciona y el médico no se lo está dando a pesar de que la verdad dice que sí funciona, pues entonces el médico pues entonces está incurriendo en un caso muy severo, ¿no? Entonces lo que queremos esencialmente demostrar dentro de mis datos es que eh, dado que el medicamento funciona, pues tratar de que el error tipo 2, es decir, que el no dar un tratamiento que funciona, también se disminuya.
Pero también queremos que, pues si el medicamento no causa efecto, pues no dárselo al paciente, o sea, disminuir también el error tipo uno. Entonces, esencialmente lo que nosotros buscamos es que estos dos errores se disminuyan. El error tipo uno se puede trasladar a el concepto, o también se le puede llamar como alfa. La probabilidad de error tipo uno también se le conoce como la probabilidad de alfa. Mientras que el error tipo 2 también se le conoce como la probabilidad de beta. Entonces, esencialmente, nosotros buscamos disminuir estos dos errores, tanto alfa como beta. Entonces, la manera en la cual nosotros vamos a disminuir mi error tipo uno es a través de mi umbral de significancia estadística, que como repetí al principio, esto es a conveniencia y a criterio de cada investigador. Entonces, aquí, como comentaba, o sea, los errores tipo uno y tipo 2, esta tablita quiero que la estudien a detalle y a conciencia, porque esto nos va a dar mucho panorama cuando veamos la interpretación de resultados. Entonces, esencialmente, ¿cómo elijo yo el destornillador? Y ya para tratar de llegar a la recta final de esta clase, esencialmente yo como investigador, como médico, ¿cómo sé que se está o cómo puedo yo aplicar la correcta prueba? Pues tenemos que irnos a los siguientes pasos. Primero, identificar mi pregunta de investigación, que como mencioné al principio de la materia, pues es lo fundamental identificar. Si yo logro identificar los componentes de mi pregunta, yo puedo entonces saber qué destornillador utilizar para mis datos en caso de que quiera contrastar hipótesis. Lo segundo es preguntarme pues, con qué tipo de tornillo pues estoy hablando o qué tipo de tornillo estoy manejando. O sea, qué tipo de datos estoy obteniendo en mi estudio. El tercero es establecer pues estas reglas para o más bien establecer mis planteamientos a contrastar. Dentro de estos planteamientos pues surgen dos, ya habíamos visto, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y, una de estas dos hipótesis va a prevalecer, o sea, ya sea la hipótesis nula o la hipótesis alterna como una alternativa a la hipótesis nula en caso de que se rechace. Y el cuarto paso es seleccionar la prueba estadística correcta, o sea, seleccionar el tipo adecuado de destornillador para el tornillo. Y finalmente, ya que pude sacar o no sacar el tornillo, pues contrastar la hipótesis nula o la hipótesis alterna. O sea, esencialmente, cuál de estos dos planteamientos prevalece. Bueno, no me quiero meter tanto en tanto detalle al respecto de qué pruebas estadísticas, o sea, quiero que ahorita nos quedemos con estos conceptos, pero a manera de ejercicio metodológico les voy a preguntar lo siguiente para que pues ustedes mismos vean que hacer pruebas estadísticas no tiene nada del otro mundo. Entonces, veamos esta pregunta de investigación, muy sencilla. El médico quiere evaluar esta pregunta. ¿Es el medicamento X más eficiente para reducir la tensión arterial en comparación con el medicamento Y? Entonces vamos a preguntarle a... Se encontrará por ahí... A ver, vamos a preguntarle... ¿Estará por ahí este Hugo? Sí, doctor. ¿Qué tal, Hugo? Hola. Eh, pues tú dentro de esta pregunta y como ya lo estudiamos para el examen pasado, pues trata o ayúdame a identificar cuál sería en este caso la variable dependiente, el desenlace primario, o si fuera una pregunta pico, tu componente O de la pregunta pico. Mi componente O. Ajá, del outcome. Ujú. Pues sería como la reducción de la tensión arterial. Muy bien. Ujú. Ok. Ah, no, esperen. Bueno, antes de que se muestre lo que ya vimos adelante, ¿tú cómo clasificarías dentro de la clase de que vimos de medición de variables o tipos de variables? ¿Cómo catalogarías a la presión arterial? ¿Categórica? ¿Cuantitativa? Pues
la presión arterial Ujú. es una, mm, es una cuantitativa, Ajá, muy bien. sí, ¿no? Ajá, Y puede ser como de razón. muy bien. Sería de razón, ¿no? Porque aquí el cero Sí, sí tiene una interpretación real, ¿no? O sea, cero es ausencia de presión arterial. sí. Ok, bueno, entonces ya me ayudaste a identificar qué tipo de variable es la presión arterial. Tú mismo, ¿cuál sería tu variable independiente? O en este caso, la intervención o la I dentro de tu pregunta pico. La administración del medicamento, Ajá, que en este caso, en esta pregunta, el medicamento X, ajá, o el ajá, medicamento contra Y, el medicamento Y. ¿no? Muy bien. Sí, Entonces tú dime cómo clasificarías o cómo, sí, pues sí, cómo clasificarías este tipo de medición, tanto medicamento X o como medicamento Y. podría ser una variable nominal. Ajá, antes de la nominal que va. Sí, Ah, cualitativa. muy bien, ¿no? Ajá. Una condición finalmente. Y ahora sí, el apellido, ¿cuál sería? Una nominal dicotómica. Exacto, ¿no? Muy bien. Nominal dicotómica. Me da gusto porque, aunque no lo crean, esto es el principio que a veces se nos puede barrer como investigadores, como médicos. Entonces, latinaste a todo. Y latinaste muy bien, o más bien diste con todas las respuestas correctas. Continua y asumimos que tiene una distribución normal, lo cual vamos a ver que no necesariamente es el caso. Y para el medicamento de X o Y, como bien dijiste, Hugo, es una variable de tipo cualitativa, nominal, y de tipo dicotómica, ¿no? Aquí vamos a ponerle una forma un poco más elegante que también se le conoce como binomial, ¿no? Decimos binomial porque es de dos tipos de categorías nominales, ¿no? Binomial. Entonces, esencialmente, si nosotros queremos comparar el promedio de la presión arterial sistólica del grupo X con el grupo Y, pues utilizamos un tipo de prueba estadística específica para este caso. Entonces, regresemos a esta parte, porque tú mismo, Hugo, me vas a ayudar a llenar estos pasitos. Bueno, ya me ayudaste a identificar la pregunta, los elementos de la pregunta. Ya me ayudaste a identificar el tipo de datos dentro de tu pregunta. Entonces, dentro de esta pregunta que nosotros hicimos, establece dos tipos de hipótesis. O sea, ¿cuál sería tu hipótesis nula o tu paradigma que tú estableces como tu realidad? ¿Y cuál sería tu hipótesis alterna o tu alternativa a este paradigma que tú quieres contrastar? Te escuchamos, Hugo. Sí, estoy pensando que es como, no sé cómo lo pondré como hipótesis nula. Sí, sería como una verdad. Ajá, un planteamiento finalmente. ¿Sabes? Acu- acu- Podría decir que el medicamento X es más efectivo que el medicamento Y. eh, este sería dentro de del punto de vista de tu pregunta lo que quieres contrastar, ¿no? O sea, porque Ajá. si tú ya aceptaras una verdad absoluta, pues entonces no habría necesidad de dar un medicamento X o un medicamento Y. O sea, darías el medicamento X y punto, ¿no? Porque es como lo que sirve y has visto que sirve para todo, ¿no? Entonces tú como investigador, tú como médico, tú en general como lector de la evidencia, tú quieres evaluar si algo, en este caso el medicamento X, es diferente con respecto al medicamento Y. Entonces, ¿cuál sería la verdad o el planteamiento que pues buscamos rechazar? Ay, no entiendo. No te preocupes.
Vamos a ponerlo de una manera muy simplificada, donde pues nuestra verdad o nuestro paradigma que nosotros aceptamos de manera convencional es que tanto el medicamento X y el medicamento Y pues da igual, o sea, que lo administremos, finalmente va a estar, va a dar en una tensión arterial similar entre ambos grupos, ¿no? O sea, que el promedio de la tensión arterial en el grupo del medicamento X y el promedio de la tensión arterial en el grupo del medicamento Y sea igual, o sea, no haya ninguna diferencia, ¿no? O sea, y es a lo que me refiero un poco con este concepto que les digo, el paradigma que ya se conoce. O sea, si ya se conoce que el medicamento Y es el que habitualmente se da en la práctica clínica, entonces uno pensaría que el medicamento X pues va a ser igual que el medicamento Y, ¿no? Más de lo mismo, el status quo. Entonces, ¿tú cómo plantearías una hipótesis diferente? Tú mismo, Hugo, si quieres. Sigo procesándolo. Mm, Podría ser que ninguno de los dos es O efectivo. vamos a, Ok, vamos a pensar que el X es el que tú quieres vender como el mejor, ¿no? ajá. Entonces, que el Y no es efectivo. Ajá. O que el X va a tener una, o el grupo del medicamento, los pacientes el que se les administró el grupo X va a tener una TA menor, ¿no? Ajá. O sea, que al final se traslada en que va a haber Una mayor reducción. una mayor reducción, vamos a ponerle una mayor reducción o una TA menor, o finalmente una TA diferente, ¿no? O sea, porque aquí si tú le dices va a ser menor, tú lo estás condenando a que forzosamente sea menor. Pero pues tú te puedes un poco a ver, aventar a este planteamiento de que sea diferente, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos planteamientos de manera muy rudimentaria, ¿no? O sea, si en la práctica médica el medicamento Y es el que se da de manera convencional y hemos visto convencionalmente a todos los médicos recetar el medicamento Y, llega un investigador y dice, ah, pues yo digo que el medicamento X es la neta del planeta. Entonces, la hipótesis nula dice, pues ¿para qué das tu medicamento X? Y al final el Y es el que es el convencional y la verdad absoluta, o sea, el status quo que se viene practicando en la medicina general. Entonces, el status quo es decir que no existe una diferencia en tensiones arteriales en el medicamento, en el grupo del medicamento X y en el grupo del medicamento Y. O sea, va a dar igual, o sea, cuál de los dos asignas. Finalmente la TEA va a ser la misma en los dos grupos. Entonces, la alternativa en caso de que este status quo se rompa es que el grupo, ya sea del X o del Y, va a tener una tensión arterial diferente. Y nosotros esperamos particularmente que el grupo del medicamento X sea menor, ¿no? Porque nosotros lo queremos vender como la neta del planeta. Entonces, se dan cuenta cómo finalmente estos planteamientos de hipótesis van a estar en función de su pregunta, en función del tipo de datos que quieran evaluar y sobre todo de la forma en la que planteen esta hipótesis, ¿no? Entonces, Hugo ya me dijo, la hipótesis nula en el caso de este experimento es que los promedios de ambas tensiones arteriales en ambos grupos sean iguales. O sea, tanto el X como Y sean iguales. Y en caso de que se rompa este paradigma, entonces va a haber una diferencia. O sea, que no sean iguales. Entonces, ya que tenemos este planteamiento, pues ahora nos surge la necesidad de pues agarrar el mejor destornillador para nuestros datos. Y ya con el destornillador, pues vamos a contrastar nuestras hipótesis. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar para esta clase. La clase de mañana vamos a terminar esta clase de pruebas de hipótesis.
Porque pues esencialmente vamos a ver un poquito de qué pruebas estadísticas se utilizan en algunos casos. Entonces vamos a detener la grabación